Buenas tardes para todos los que van llegando. Buenas tardes, Gabriela, Luz. Hola, buenas tardes, Vale. Buenas tardes a todos. ¿Cómo Buenas tardes, están? Vale. ¿Cómo va Buenas tardes todo? para todos. Hola, Hilberto. ¿Cómo estás, Vale? ¿Bien, bien? Bien, todo bien, sí, señora. Hola, Hola, Gabriela. Buenas tardes. gracias igual. ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo han estado? Bien, Ah, todo bien. No sé si falta todo, Jenny. todo bien, todo bien. Venga, y nuestra monitora ni más ni idea, no ha vuelto a surgir por ahí. Pues por lo que ella dijo que no iba Hola, a volver. monitora. No iba a volver. Creo que no va a poder seguir estudiando. Ah, qué Ándale. embarrada. Pues si quieres yo puedo ser la monitora. Bueno, entonces vamos a evaluar eso. A ver si ya continuó o no. Y quién la puede No, reemplazar. no, mentira, no, yo soy muy Ojalá, penosa, ojalá vale. pudiera, ojalá pudiera seguir estudiando. Sí, sí, ojalá sí pudiera. Sí, ella me ayudó a mí en un punto con la hoja de ruta, que estaba más apurada, me hacía falta ese punto y ella se portó súper conmigo. Esperar que sí logre seguir. Pero bueno, los que estamos entonces igual, recordarles, hoy ya iniciamos una nueva semana. Al día de hoy deberíamos tener más o menos el 30% de avance en plataforma para que lo tengan ahí en cuenta. Y pues el día de hoy vamos a trabajar el tema de esclavismo y las lecciones que se asocian en plataforma son la primera civilizaciones para el para el grado sexto y época colonial para el grado séptimo. Hola, Yamile, buenas tardes. Hola, Jacqueline, Buenas tardes, Valentina. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Todo Buenas bien? tardes, profe. Hola, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Bien, Gilberto. bien, gracias a Dios. Hola, Hilberto. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy Bien, buenas tardes para todos. Hola, buenas Dora. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí ya se empiezan a unir, entonces para los que se van uniendo, les recuerdo, pues estamos en el módulo de Ciencias Sociales, iniciamos ya la segunda semana. La lección que vamos a ver el día de hoy es el esclavismo y las lecciones que están asociadas en plataforma con este tema son las primeras civilizaciones para sexto y época colonial para séptimo. El profesor, recuerden, se llama Rodolfo Rodríguez, ¿listo? Y les voy a recordar rápidamente las fechas. Uy, aquí pueden ver, entonces hoy estamos en el día 15. La idea es que el 29 es el plazo máximo para la entrega de la hoja de ruta y el 3 de octubre, 29 de septiembre, y el 3 de octubre es el día, pues el día máximo para que ustedes logren avanzar en plataforma. La idea es que cada semana avancen un 25% para que no les coja como la tarde al final. ¿Listo? Y recordarles, todos los sábados hay taller de formación, ya cambió gracias a las sugerencias de los que estuvieron este sábado, entonces vuelve de nuevo de 9 a 12. Y pues este sábado que pasó se trabajó el tema de orientación vocacional y este sábado que viene, 18 de septiembre, se va a trabajar los trabajos del futuro, qué profesiones va a demandar el futuro. Entonces están totalmente invitados. Recuerden de 9 a 12, ¿listo? También recordarles que este taller no tiene ningún tipo de nota ni tiene nada que ver con el módulo, sino es algo como adicional para adquirir las habilidades blandas. ¿Listo? Valentina, una pregunta. Lo Dígame. de los sábados también queda grabado como las clases en la plataforma? Sí, señora, todo queda grabado.
Sí, Necesito las bueno, monitorías. sí que lo que pasa es que yo no puedo asistir los sábados porque yo trabajo también los sábados y no puedo asistir, pero entonces sí, no lo busqué por internet porque pensé que no quedaba guardado. Sí, sí, ahí queda para todos, ahí queda guardado. Y también hacerles un recordatorio adicional. Voy a enviar aquí en el chat un link. Este link es para que las personas que hayan tenido algún inconveniente o tengan algún inconveniente con plataforma lo llenen y pues nos expliquen qué inconveniente están teniendo para que sea solucionado de la forma más pronta posible. ¿Listo? Entonces, en este link que ya les estoy enviando el chat, por favor, solucionarlo las personas que tengan algún requerimiento de plataforma o el correo no les está funcionando, algo, no sé, Hola usuario. Valentina, quiero hacerte una Luz, pregunta. dime. Luz, dime. Uy, Vale, a mí dime, yo Gabriel. sí tuve un inconveniente en estos días. Yo fui a abrir la plataforma y ¿Cómo se va a llevar la hoja de ruta? O sea, quiero saber si hay algunos puntos de séptimo y unos puntos de sexto, o va las dos incluidas ahí, o cómo va a ser. Luz, no, la hoja de ruta hay una diferenciada para cada curso. En plataforma tú encuentras la de tu curso. ¿Listo? bueno, como te decía, vale, Así, Gabriel. estaba entrando a la plataforma y me salía contraseña incorrecta y me tocó cambiarla. Y otra vez me salía contraseña incorrecta. Y no me dejaba entrar, así duré como media hora y después fue que me funcionó. Gabriela, sí, entonces usa este link y igual para todos los que estén teniendo problemas. Llenan este formulario, su nombre y el problema que estaba pasando y pues se les da respuesta lo más pronto posible, ¿listo? Pero porfa, para que lo llenen. Y ya, eso sería todo por hoy. Ah, y otra preguntita, vale, tú ahorita dijiste que el taller era de 9 a 12 y no de 10 a 12. No, Gabriela. Pues como ustedes me dijeron el sábado que lo querían de 9 a 12, entonces ahora va a seguir de 9 a 12. Ah, bueno, qué chévere, Listo. me alegra eso. A mí me Recordarles gusta full. Listo, Gabriela. Recordarles que la hoja de ruta está subida desde el miércoles 9 de septiembre. ¿Listo? Ya está en plataforma para cada curso y el plazo máximo 29 de septiembre. ¿Listo? No sé si alguno tenga alguna pregunta de la hoja de ruta para Rodolfo. Valentina, qué pena, yo te interrumpo, pero el sábado no enviaron el link para entrar por el ¿Al grupo, taller? no, para el taller no, por el grupo no, a mí no me llegó ningún link. A mí tampoco. Cuando no lo envían al grupo, Al grupo. recuerden que siempre está en plataforma. Ah, sí, porque yo me quedé esperando porque pues yo terminé de trabajar temprano y a mí se me hizo raro y Ay, es yo que ni este lo sábado inició a escribí. las 10. Ajá, sí. Es que yo hice todo rápido y digamos, yo dije, no, pues yo alcanzo a entrar a las 10:30, pero me quedé esperando y nunca enviaron el link. Ah, ok. No, sí, pues ahí sí hubo una falla de comunicación, pero recuerden, y tanto para talleres como para monitorías y tutorías, todos los links están en plataforma, siempre. Entonces, para que no Ah, se queden ok. esperando por WhatsApp, sino entren a plataforma y ahí está. Bueno. Rodolfo, aquí hay una pregunta para ti. Dale. Una Oye, pregunta vale. número... Ay, dime, Johan. Johan. Camila, la hoja de ruta está en plataforma. Cuando uno entra a una reunión por plataforma se escucha entrecortado. Bueno, en mi caso yo escucho entrecortado, no sé, mis compañeros. Bueno, No, entonces ahí... Valentina, yo por eso, perdóname, qué pena interrumpo, pero a mí también me pasa lo mismo. Todas las veces que yo he intentado entrar por plataforma, se escucha entrecortado, entonces pues es mejor esperar el link en el WhatsApp, en el WhatsApp, sí, porque no se escucha entrecortado, pero tú te metes por la plataforma y se escucha entrecortado, se escucha terrible.
Listo, Eso entonces sí voy a me anotar pasa a mí. aquí Es muy y cierto. Yo también entré, pero pocas veces, Entonces, ahí por lo sí mismo. son- Bueno, igual recuerden que es como plan B, ¿no? Y si escuchan entrecortado, entonces me escriben aquí por interno y yo les envío el link que es. ¿Listo? Gracias. Vale, Johan. Y para todos también. Rodolfo, entonces me dicen, la pregunta número 2 dice que hay que hacer unos mapas conceptuales y hay unos links. ¿Hay que hacer un mapa por link? Ya, ¿de qué materia es? ¿De qué curso? No Sexto, sé. séptimo. Laura, por favor, ¿podrías renombrarte con tu nombre completo? Y para todos, Álvaro, Camila, por favor, nombres completos. Sexto, séptimo. No sé, espérame que me resulta. Ajá. Voy a mirar igual los dos. Debe ser séptimo. Laura, pero ¿eres de sexto o séptimo? Valentina, sí, yo también iba a preguntar eso, es que hay varios links, yo soy de sexto y hay Sí. varios links ahí. Sí, ¿Sí? es un mapa conceptual general acerca de las civilizaciones antiguas. Pero no es Que es uno por link, sino uno para todos, ¿sí? uno general, ¿sí? Ok, Que tiene que ser bastante grande porque cada uno de ellos tiene unos elementos particulares. listo, entonces ahí ya, ¿sí queda resuelta la duda de Jacqueline y Laura? Es de sexto, sí. Sí, señora. Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra tiene alguna duda sobre la hoja de ruta? ¿O todo bien? Ok. Mía. Bueno, ya saben que Mía. cada curso tiene su hoja de ruta particular, sexto y séptimo. Cada uno tiene unos puntos pues, específicos a las temáticas que vamos a ver, ¿ok? Entonces, como Valentina ya lo venía explicando al inicio de la clase, la metodología va a cambiar un poco de ahora en adelante en términos de las lecciones que vamos a ver. Entonces, me explico. El día de hoy, como muy bien ya les puso Valentina, vamos a hablar sobre el esclavismo, pero lo vamos a ver en dos variantes. Una variante en civilizaciones antiguas y otra variante en época colonial, ¿ok? Entonces, acá como van a poder ver, pues vamos a coger temas de sexto, séptimo, vamos a hacer un análisis con el concepto mismo de la esclavitud y del esclavismo para poder darle una forma y una diferenciación en términos de lo histórico. Entonces, pues ya lo vamos a ir identificando en la presentación, ¿ok? Para esto, y ojo, para las próximas sesiones, espero que ustedes estén avanzando en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes puedan llegar con muchas preguntas, vamos a ir solucionando algunas dudas, pero ojo con esto porque no todas las lecciones van a ir de acuerdo a un orden en términos de lecciones de plataforma. Entonces, eh, vamos a tratar de que esté más o menos alrededor de, oh, Igual para de, esto del orden, por eso se sí. les va a presentar siempre al inicio la diapositiva, entonces. Ok, listo, eso. Ajá. Bien, digamos que para que estemos ahí atentos, igual, en caso de que no hayan hecho la lección, pues bueno, ahí se van con unos elementos adicionales para responder, pues digamos que los exámenes que les deja la misma plataforma. ¿Listo? Entonces, pues vamos a iniciar la clase con la presentación misma. Listo. ¿Esto me avisas, Valentina, cómo se ve, porfis? Ya está. Ok, listo. Entonces vamos a ver el esclavismo, como ya lo venía mencionando. El objetivo de la clase, en general, es comprender las diferencias históricas, sociales y culturales del esclavismo en las sociedades antiguas en la época colonial, ¿ok? Entonces, ese va a ser el objetivo de la clase, donde vamos a poderlo diferenciar tanto en sexto como en séptimo. Ojo, ojo con las lecciones de cada uno. ¿Listo? Entonces vamos a definir rápidamente qué es el esclavismo. Entonces, no sé quién me quiere ayudar con la diapositiva. No todos, por favor. Johan. Johan levantó la mano. Muy bien, Johan. Buenas tardes. Buenas tardes.
Esclavismo. Se entiende por esclavismo el sistema social que se fundamenta en la esclavitud como régimen social. El esclavismo también indica el modo de producción que se basa en el trabajo forzoso de la mano de obra que solo recibe a cambio lo necesario para Discúlpame. subsistir. Ok, sí. ¿Listo? ¿Y qué entiendes por eso? Bueno, igual la explicación está muy explícita ahí. Pero ¿qué entiendes por eso? Johan. No te vayas, Johan. Ahí está. Ah, ok. Lo que se te venga a la cabeza, no importa. Sí, dale, no. Esto no es evaluativo. Tener otras personas que trabajen para mí y asimismo les ayudo. Algo así, pero entonces tú no les vas a recompensar de una forma justa, sino tú los vas a explotar y ellos no van a recibir un pago justo. Buenas tardes, vale. Pero Buenas también, tardes. también en la modernidad también hay ese tipo de procesos, ¿no? Y no necesariamente es un esclavismo neto. Que trabajan y no se les paga lo justo. Sí, exacto. Digamos, no sé. Bueno, no voy a decir eso. Eh, ¿Alguien dijo buenas tardes, ¿vale? ¿Quién fue? Vale, yo puedo Oye, decir lo que interpreto. Sí, claro sí, que, claro. por favor. Es un régimen social y de dictadura y tiranía. No necesariamente. Mira que no necesariamente tiene que estar bajo la idea de una dictadura y de un régimen. Hay un El- ejercicio autoritario, pero no manejado desde un esquema de poder estatal. ¿Sí? Es decir, no está el emperador, porque no simplemente el emperador tenía esclavos, había otras personas que tenían esclavos y no necesariamente eran, pues, pues los que manejaban la política en los estados. Patricia Gómez levantó la mano. ¿Quieres activar el micrófono? Listo. Buenas tardes, Valentina. Buenas tardes, profe, y buenas tardes, mis compañeros. Tal vez. Bueno, lo que yo comprendo, bueno, yo trabajé en una compañía eh, para tener como referencia lo que hablabas de, o sea, del esclavismo en la forma moderna, a raíz de ahí nacen muchos los famosos sindicatos, ¿no? Podría decir, tendría que algo que ver. Y también por eso se crea el comité de convivencia, que es como para, estamos hablando de la parte moderna, no pues en esa época, de que, o sea, para que no haya como, no se formen los sindicatos dentro de las empresas, porque bueno, eso venía trayendo algunas dificultades, algunas compañías terminaban en quiebra a raíz de eso, pero realmente las condiciones laborales en las que vive nuestro país y no sé, otros países, es como una manera también de esclavitud, porque no se cumplen las condiciones legales, constitucionales, se pueden decir así, morales, donde se den ¿cómo se diría la palabra? Mm, Eh, no sé, unas condiciones laborales Sí, justas. justas para los trabajadores. Yo creo que hay un sistema laboral esclavizante, se puede decir así, donde no se respetan muchos derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras en el mundo. Entonces eso es como una forma de esclavizar a la persona. O sea, usted le pueden decir, usted tiene horario de entrada, pero no tiene horario de salida. Y si no le gusta la condición, pues entonces ahí está Ahí, la puerta, o sea, es como ahí jugar tengo con más la hojas de comida. vida. Sí, sí. Entonces es triste y eso se ha venido viendo rasgado a través de esas épocas coloniales donde la gente vivía por un plato de comida y usted no tiene derecho a opinar, no, usted no opine porque su condición social, porque usted no tiene derecho a nada. O sea, es como no hay una libertad, o sea, como que el ser humano en cierta manera no es libre.
no libre ni siquiera de exigir lo digno, lo que legalmente le corresponde. O sea, yo pienso que la esclavitud ha evolucionado de una manera diferente, escondido en unos estatutos legales, pero que realmente no cumplen con la función que se debe. Pues es como lo que pienso. Sí, digamos que para eso y como para generar una pregunta que pueden ir respondiendo alrededor de toda la clase en el chat, digamos que el esclavismo, como lo vamos a entender ahorita, y vamos a explicarlo en cada una de sus modalidades, no se puede, en el mundo moderno no se puede hablar de esclavismo, ¿sí? Aunque las dinámicas y digamos que los efectos que hay hacia los trabajadores parecieran que fuese un esclavismo, pero no lo es en términos del concepto. O sea, el concepto significa que el esclavismo parte de una propiedad privada hacia una persona, ¿sí? Y tú, en este mundo moderno, pues estás en unas condiciones de precariedad bastante fuertes en términos laborales, pero tú eres libre de irte, ¿sí? En cualquier condición, ¿sí? O sea, yo no te obligo a que te quedes acá en la empresa. Ah, no, listo, no vas a trabajar las 14 horas que te digo, listo, vete. Vaya a ver dónde le dan trabajo, ¿sí? Eso ya hace que no seas una esclava, ¿sí? Porque yo no soy tu dueño en este caso. Y Además el que, esclavismo tiene como eje fundamental la propiedad privada del hombre sobre el hombre. Señora Valentina. no, decía, iba a decir ahorita lo del pago por horas. Entonces hay muchas empresas que están contratando por servicios y es cierto lo que dice Patricia. Ujú. Supuestamente te pagan por horas, pero entonces pueden pagarte, no sé, yo le voy a pagar, no sé, 2 horas, pero entonces usted tiene que estar aquí todo el día en la empresa. Sí, Y si no, la no, precariedad, o sea, ahorita hay una nueva, no es una nueva clase, pero sí es una, serie, sí, es que no es una clase social que lo determina, por un lado, pero sí es un ejercicio, un, una característica de mucha población que está en la precariedad laboral, ¿sí? O sea, no son pobres porque están trabajando y tienen de alguna medida cómo sobrevivir, ¿sí? Son precarios, ¿sí? Nosotros es que esa es una nueva generación, nosotros o mi generación es una generación del precario, ¿sí? Somos precarizados porque vivimos con lo justo, ¿sí? Y eh, ahorita con este ejercicio de la tecnología y de la pandemia, la precarización ha llevado tanto a que uno mismo tenga que utilizar sus propios medios para poder trabajar. Entonces voy a poner un ejemplo. Los que trabajan en Uber y en Bit y en todas estas plataformas de carros, ellos tienen que poner el internet, tienen que poner su carro, ¿sí? su Para servicio. generarle una ganancia a otra persona. Eso en un ejercicio capitalista normal, que vamos a ver mucho más adelante, ustedes van a ver mucho más adelante, el patrón tenía que ponerle a usted los medios. Sí, es decir, usted le tenía que poner a usted, no, que usted va a coser unos zapatos. Es que el patrón le tiene que dar a usted para la aguja, le tiene que dar la aguja, le tiene que dar la silla para que usted se siente, y usted lo único que hace es su fuerza de trabajo. Eso pasaba antes. Ahora ya eso ha cambiado y a uno le toca poner todos los elementos. Que el computador, que el internet, que una serie de cosas. Y es una situación de precariedad laboral que se está generalizando en todas las sociedades, lastimosamente, ¿sí? Entonces, si tú no tienes un computador, en este caso, por ejemplo, para las personas que están trabajando en el orden de lo virtual, pues se quedan sin trabajo. Así de sencillito, ¿sí? Y tú pones tu herramienta. Entonces, cuando se te dañe la herramienta, ¿el patrón va a venir a pagarte el computador? No, no va a pasar. Pero esas son las nuevas condiciones laborales que se están presentando en el mundo y que no significa que estén bien, pero bueno, ahí vamos, ¿listo? Entonces,
Ahí les dejo como esa reflexión del momento, ¿no? Ya que Patricia pues nos introdujo a este espacio. Ok, listo. Entonces el esclavismo va a tener como un eje fundamental eh, la propiedad privada de una persona hacia otra persona. Y ojo, porque ¿cómo se va a crear, cómo va, cómo va a surgir el esclavismo en las civilizaciones antiguas particularmente? Nosotros, los seres humanos, veníamos de unos procesos de nomadismo en el mundo, ¿sí? En el cual no existía la propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada no nace con el hombre, ¿sí? El hombre y la mujer nacen y miles de años después va a surgir la propiedad privada. ¿Cómo va a surgir esa propiedad privada? A raíz de algo que en la historia de la humanidad se va a llamar el Neolítico, y en ese Neolítico la invención de la agricultura, por un lado, y el asentamiento de la población en un territorio en específico, ¿sí? Antes del esclavismo había un modo de producción. ¿Qué es un modo de producción? Un modo de producción es el sistema económico del cual la fuerza de trabajo da para la sostenibilidad de la humanidad. Es decir, lo que nosotros hacemos para el trabajo, o sea, nosotros trabajamos para sostener a la humanidad, ¿sí? Pero lo hacemos de diferentes formas y en distintas condiciones. Por ejemplo, nosotros lo hacemos como asalariados, ¿sí? Entonces a nosotros nos dan un sueldo, nosotros trabajamos, damos un servicio y la sociedad se mantiene bajo nuestra fuerza de trabajo, ¿sí? Que es un servicio en este caso. Digamos que en el caso de Valentina y en el mío, es un servicio en términos de lo educativo, ¿sí? Pero digamos que el campesino, su fuerza de trabajo, pues es el cultivo, que sirve para nuestros alimentos, etcétera, y nuestras condiciones son de asalariados. En la Edad Media, las condiciones eran también un ejercicio de explotación muy fuerte del hombre por el hombre, en el cual no se le pagaba un sueldo justo por su trabajo, sino que se le pagaba por protección. O sea, su pago era en especie, entre ellos protección para que pues al campesinado no le pasara nada. En las civilizaciones antiguas va a pasar lo mismo, ¿sí? La fuerza de trabajo, es decir, el hombre, las personas que sostienen la sociedad en términos de la supervivencia van a ser los esclavos, porque ellos van a ser los que van a cultivar, los van a profesionalizar eh, para el cultivo, para creación de, Instrucción. bueno, construcción por un lado, es que no me acuerdo cómo es este nombre de cuando se trabaja el cuero. Curtiembres. Curtiembre, sí, creo que es, bueno, la Pues ahorita especialización. se le dice así, no sé. Ajá. En curtiembres, y entonces se especializan al trabajo. A la persona en las civilizaciones antiguas eran esclavos, ¿sí? Que no se les remuneraba. Que los Pero tenían digamos, se les pagaba, no sé, usted vive en esta casa y o usted come. come, sí, o sea, lo mínimo que es que es su trabajador, sí, es como es su mascota. Si Ujú. usted quiere tener una Exacto. mascota bien, pues lo mínimo que le tiene que dar es comida, ¿sí? Así Sí. usted lo maltrate, así a usted le guste maltratar mucho un animalito, pues si le gusta maltratarlo, pues lo tiene que dejar vivo, ¿sí? Y lo deja vivo a Y través no de, le conviene que se enferme, ni le conviene. Pero exactamente, es sí, por si usted conveniencia lo, de productividad, no de que me preocupa. sí, es una vaina, es un negocio, ¿sí? Exactamente, es un ejercicio de productividad mucho más como que, ay, pobrecito, mi esclavo está aguantando hambre. No, no, nada, o sea, se le da lo elemental para que tenga una fuerza vital y, para hacer el ejercicio mismo del trabajo. ¿Mm? Entonces, antes de eso, las personas vivían en un ejercicio más o menos armonioso. ¿Cómo vivían? En el Neolítico, que es cuando se genera la agricultura, las que generaban la política de asociación de las personas, es decir, de sociedad, las que mandaban en los parámetros de sociedad eran las mujeres.
Y las mujeres que tenían por un lado el conocimiento de la agricultura, van a socializar, y ojo con esto porque es fundamental, socializar las cosechas. Entonces vamos a sembrar maíz, cosechamos maíz y eso se va a socializar con las personas que ayudaron a sembrar y hacer como todo el proceso de cultivo del maíz, y pues todas las personas van a poder comer. Esto va a ser un modo de producción, que es el que les vengo mencionando, es cómo la sociedad funciona en términos de la economía y se va a llamar comunismo primitivo. Eso es antes de las civilizaciones. Acá va a haber un problema muy grande y es que, o bueno, no un problema, más bien un efecto del sedentarismo producto de la agricultura. ¿Sí? Recuerden que veníamos nómadas después de que revolucionamos y nos inventamos la agricultura, pues ya los hombres ya no se iban por los caminos buscando alimentos, sino ya se asentaron en un solo lugar y al asentarse en un solo lugar empieza a haber una gran reproducción y una gran reproducción demográfica de las personas. ¿Sí? O sea, teníamos más tiempo. ¿Sí? Teníamos más tiempo y no teníamos televisor y entonces, ¡boom! Las personas empezaron a crecer. ¿Sí? Entonces los abuelitos tenían más hijos. Sí, sí, claro. Entonces hay parte de eso, ¿sí? Entonces, boom, empezamos a crecer, las sociedades empiezan a crecer. Cuando va a pasar eso, ese modo de producción primitiva en el cual nosotros estábamos inmersos, de una socialización de lo que se cosechaba, pues ya no era suficiente para la gran cantidad de personas que estaban viviendo alrededor de un cultivo. Entonces ahí ya teníamos un problema de oferta y demanda. ¿Sí? Muchas personas, poca comida. Entonces, cuando el hambre empieza a afectar y mi sociedad es mucho más grande que la sociedad de la esquina, yo invado, ¿sí? Invado y voy por recursos hacia otras personas. Entonces, esos procesos de invasión me empiezan a generar a mí una guerra, una confrontación entre hombres y mujeres. No quiere decir que antes no lo haya existido. Lo existían también por recursos, pero recursos, digamos que terrenos que se iban a ir rápidamente. Acá en este caso cambiaba la concepción misma de la confrontación porque era irme a quedar con el terreno, el cultivo que tenían las otras personas. Entonces Patricia, por ejemplo, que la veo acá en la cámara, Patricia tenía su sociedad por ahí. ¿Dónde vives, Patricia? En Cali. En Cali, Patricia. Entonces, Patricia vive con su sociedad allá en Cali, yo estoy, bueno, aquí en Bogotá, y pues yo ya no, acá ya no, es imposible generar una condición de repartición de alimentos de una manera equitativa para que todos vivan bien, porque como la población creció de una manera exagerada, lo que yo tengo que hacer es ir a buscar más alimentos. Entonces voy hasta la sociedad donde está Patricia, que está también amarrada a un cultivo, invado, me quedo con su tierra que es productiva, ¿sí? Y ahí va a empezar a haber algo, porque nosotros hicimos una batalla contra ustedes, nosotros ganamos, ¿sí? Patricia quedó viva por un lado, pero Patricia no puede regresar a su tierra. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué se crea? Bueno, obviamente un desplazamiento, ¿sí? Pero ¿qué se crea en términos de la sociedad? O sea, ya Patricia no puede volver a su tierra. ¿Qué se ha creado ahí? ¿Qué creen que se creó? ¿Puedo decir algo, profe? Claro que sí, Patricia. Además, tú eres el Bueno, ejemplo. ya que usted pone ese ejemplo tan chévere, pues mi imaginación, yo supongo que de allí proviene, hoy inclusive que trabajaba en la plataforma veía sobre los egipcios, los persas, y bueno, hablaban de esas civilizaciones y de la invasión de esos pueblos primitivos también, y se me viene a la mente también cómo cuando los pueblos eran conquistados, no solamente se llevaban las
las riquezas de ahí, sino también sus mujeres. Era como un tesoro muy preciado, o sea, como para hacer crecer esos países, las mujeres eran fundamentales, o sea, no tanto los hombres, sino las mujeres eran raptadas y esclavizadas. Y yo pienso, pues, así como usted lo plantea, pues en mi imaginación, yo me imagino que esas personas no tenían otra opción que terminar yéndose con sus cautivos, o sea, con los que los conquistaron y terminar siendo unos esclavos. Lo que pasó con África cuando los trajeron aquí a Latinoamérica, lo que pasó en Estados Unidos también con la inmigración de tantos, la población afro y muchos acontecimientos que han pasado a través de la historia que nos han enseñado tantas cosas que hoy por hoy vemos que Latinoamérica tiene una riqueza cultural bastante amplia en razas. Entonces, eso es muy triste en nuestro pasado, pero también nos deja una enseñanza enriquecedora a futuro de ver tantas etnias en un continente diferente, donde trajeron una cantidad de personas y hoy vemos toda esta cantidad de mezclas. Pues no sé, es como Sí, lo no, que se digamos que me viene a la mente. hay un primer elemento, Patricia, fundamental que dices, y es que en el ejemplo que estoy poniendo, tú quedas viva por un lado, ¿sí? No puedes volver a entrar a la tierra porque va a surgir algo fundamental, y es que eso ya no es de tu comunidad, ya es mío, ¿sí? Esa vaina, ese terreno, ese territorio donde ustedes estaban poblando ya no es de una sociedad que se repartían la cosecha de una forma equitativa, eso ya no es de ustedes, ahora es mío. Y ahí se crea por primera vez la propiedad privada en la humanidad, ¿sí? Antes de las civilizaciones antiguas, precisamente, o en el transcurso mismo del crecimiento de las civilizaciones. Se va a crear la propiedad privada y ojo que la propiedad privada va a ser el problema fundamental de todas las discusiones de la humanidad con los hombres y las mujeres. Es decir, la confrontación de hombres y mujeres con otros hombres y mujeres va a estar basado en la propiedad privada. Pero porque era como, no era, bueno, esto es mío porque yo lo compré, sino porque tengo más poder que usted. Sí, claro, y eso se hace es porque hay unas civilizaciones que van a crecer más que otras. ¿Sí? La Aquí dice fuerza empieza... Alexandra que lo que llegó a Colombia fue lo peor de España, ladrones, estafadores. ¿Cómo? Que lo que llegó a Colombia fue lo peor de España. Ah, Llegaban no, sí. ladrones y estafadores. Sí, bueno, por un lado sí. Y ahí vamos a ir amarrando esto porque la propiedad, es que acá lo fundamental de este modo de utilización del hombre por el hombre es la propiedad privada, ¿sí? Entonces, en ese mismo ejercicio, Patricia va a quedar viva. Yo le doy la oportunidad a Patricia, por un lado, que mantenga su vida, pero usted ahora va a ser vida en términos del ejercicio de la esclavitud, ¿sí? Eso va a ser un ejercicio fundamental de esas civilizaciones antiguas. De ahí va a surgir ese esclavismo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran esas civilizaciones antiguas? ¿Sí? Que nosotros pues vemos tanto en la plataforma como en el ejercicio escolar de Colombia, ¿no? Que van a ser los aztecas, los incas por América, ¿cierto? Vamos a tener a Mesopotamia, vamos a tener a Mesopotamia ahí en el Medio Oriente, vamos a tener a Egipto, la civilización egipcia, a los griegos, a los chinos, a los indios, ¿sí? Y ellos van a estar basados en ese modelo de esclavismo, por un lado, en el cual es la mano de obra que sustenta el vivir de las personas. Es decir, pregunta para todos, no es simplemente para Sesto en este caso. ¿Por qué en Grecia se funda la filosofía occidental como la conocemos? ¿Por qué en Grecia se funda la filosofía? Sí, pues bueno, la filosofía, todos tienen un ejercicio filosófico de vida, ¿sí? Pero la Sí. filosofía occidental, como nosotros la conocemos, que Platón, que Aristóteles, que
¿por qué se crea en Grecia y no en los aztecas? Bueno, hay muchas variantes, ¿sí? Pero necesito que me den, bueno, que más o menos me digan por qué se crea la filosofía, o sea, ¿por qué? En Grecia. Edilberto. Eh, O bueno, ¿Yo? Jacqueline. Cualquier. Edilberto es después de Jacqueline. Bueno, no sé si será por lo mismo o si estoy equivocado, pero cuando se dividió el Imperio Romano por todas las guerras que hubieron y todo eso fue cuando empezó a surgir la civilización como tal y la filosofía fue trasladada hacia nuestro territorio, digámoslo así. no, Edilberto. Ok, gracias. Primero surge la filosofía, ¿sí? Primero Sí. surge la filosofía y después el imperio. ¿Listo? ¿Yo? Entonces, ahí hay un error en términos de lo temporal, ¿sí? ¿Yo? Pero que no hay lío con eso. Ok, listo, gracias. ¿Yo? Profe? Sí, dale. Por la concepción mitológica del mundo que tenían ahí, ¿no? Sí, eso por un lado, efectivamente, ¿sí? Y es fundamental eso, bueno, muy rápidamente lo voy a explicar. Lo que pasa es que los griegos no tenían una escritura sagrada, ¿sí? Y eso va a ser fundamental. ¿Qué es una escritura sagrada? Lo voy a poner en términos de lo contemporáneo, que también me va a ayudar mucho en el ejercicio colonial en la esclavitud, y que era la Biblia, ¿sí? La Biblia es un elemento de una escritura sagrada, ¿sí? Y en el cual le dice a las personas cómo comportarse, ¿sí? Entonces la Biblia te dice a ti cuál es el deber ser del comportamiento del hombre, ¿sí? Por un lado. La Biblia dice, por un lado, el mito o una forma de creación del hombre, ¿sí? Entonces, si tú eres muy religioso o como pasó en la colonia en la esclavitud, empiezan a darte o a impartirte esta instrucción a través de la violencia, como ocurrió en la colonia en América, ¿sí? A través del proceso de esclavitud, pues ahí tú no tienes una forma de decir no. ¿A qué me refiero? Si tú eres muy católico o eres muy religioso y pensando en la fe, digamos que de la Iglesia Católica, tú no puedes decir una forma distinta a la creación que nos plantea la Biblia, ¿sí? Ahí está ese orden, ¿sí? Eso pasaba, por ejemplo, en Egipto, ¿sí? En Egipto había una escritura sagrada representada en los jeroglíficos y ellos decían que el hombre se creaba a partir de unos elementos y tenían unos dioses establecidos. Entonces, Ra es el dios sol, ¿sí? Entonces, ellos escribieron en un muro, Ra es el dios sol, y en unos papiros, Ra es el dios sol. Y eso empieza a generarme a mí un proceso de enseñanza por un lado, hacia las nuevas generaciones, y una quietud en el proceso de repensarse la creación, ¿sí? O sea, Ra es el dios sol y usted no puede hacer nada porque esa vaina está escrita, ¿sí? Usted no puede decir nada. A cambio, los griegos no tenían ese tipo de ejercicios. Ellos lo hacían más de forma oral, ¿sí? Entonces ellos decían, no, Zeus es el creador de todo, ¿sí? ¿Dónde está escrito? No estaba escrito en ningún lado. Era una herencia de carácter oral, ¿sí? Entonces les voy a poner un ejemplo del por qué se crea la filosofía en Grecia. ¿Quién me genera a mí la guerra de Troya? Esto es una historia homérica, ¿no? No es algo que pasó en la realidad, aunque, bueno, no se sabe. Pero esa es una historia homérica, ¿no? Hay una película por ahí. ¿Quién me genera esa guerra? ¿O por qué se genera? ¿No lo recuerdan? Pues bueno, es una chica que se llama Aquí, Helena. Edilberto dice que Grecia y Esparta. No, esa es otra batalla. Y esa sí es una batalla real y concreta, en la base histórica de Grecia. Lo de Troya es una historia de Homero,
que puede ser producto de la ficción por un lado, pero que debe tener unos elementos muy reales, ¿sí? ¿Qué va a pasar en esta guerra de Troya? ¿Sí? Pues va a estar una chica que se llama Helena, que es muy guapa, un chico que se llama Paris, que es muy guapo. Los dos se ven, se gustan, se pican el ojo. El problema es que Helena estaba casada con Agamenón, Paris y Helena hacen lo que tienen que hacer y ¡boom! La guerra de Troya, ¿cierto? Cientos y cientos y cientos de muertos en la guerra de Troya, ¿sí? Entonces, apenas se acaba la guerra, le dicen a Helena, Helena, ¿usted por qué se fue con Paris? Mire lo que ocasionó, miles y miles de muertos. Y Helena lo que dice, a mí me lo dijeron los dioses. ¿Quién le dice a Helena que no? ¿Quién le dice a ella que no? Helena, ¿en serio? Pero es que mire, o sea, ¿qué Dios le dijo a usted que hiciera eso para que, pues mire, son miles y miles de muertos, Helena? ¿En serio fueron los dioses? Sí, fueron los dioses. ¿Sí? ¿Quién le dice a ella que no? Nadie, porque no hay escrito, ¿sí? A cambio, en la religión católica, en la religión cristiana, uno no puede decir eso, uno no puede decir, no, lo que pasa es que Dios me dijo eso. Si uno dice, no, Dios no, el Dios cristiano no permitiría eso porque acá en la Biblia dice cómo se debe comportar las personas. Entonces ya no sería un argumento válido, ¿sí? Porque la Biblia le dice, no, usted no se puede ir a vivir con otro man y engañar a otro tipo porque Dios lo dijo, no, es más, Dios dice lo contrario, ¿sí? Y lo tengo acá escrito en este libro que me dice eso. Como los griegos no tenían eso, por un lado, pues las interpretaciones eran varias y van cambiando. Entonces, a Helena, ¿quién le dice que no? ¿Sí? Nadie le puede decir que no, pero queda la duda, ¿cierto? Queda esa dudita, y esa duda va a ser el elemento fundamental de la filosofía, ¿sí? Pero Hilberto queda con la duda, ¿sí? En este caso. Hilberto queda con la duda. ¿En serio, la Helena? ¿Sí? Entonces, Hilberto se pone a pensar. Pero el problema, o bueno, vamos a poner este ejemplo. Edilberto es un man griego, guapetón por allá, de Grecia, no tiene novia, no tiene novio. Recuerden que la cultura griega, pues la homosexualidad era algo normal. No tiene novio, no tiene novia, tiene unos esclavos, ¿sí? Él se levanta a las 8 de la mañana, ya tiene su desayuno listo, no sé, a las 10 ya queda libre, ¿sí? ¿Qué se pone a hacer este señor Edilberto después de las 10? Él ya sabe que a las 12 una va a tener su almuerzo porque tienen los esclavos que lo hagan. ¿Qué se pone a hacer Edilberto en ese tiempo que le queda? No sé, tal vez como ir a mirar qué están haciendo mis esclavos y mis esclavas, ¿no? O Pero, simplemente me pongo a pensar en en la ideología del mundo, de por qué anochece, por qué amanece, por qué crecen las ¿y flores, los árboles. por qué tiene la posibilidad de pensar, Edilberto? Porque no hace nada. Tiene mucho ¿Cierto? tiempo. Porque tiene una base esclava que le permite a Hilberto pensar. E Hilberto echando asadón en la tierra para ir a cultivarles no se va a ponerse a pensar sobre el ser. Ah, no. ¿Sí? ¿Cierto? No, usted está echando asadón y está mirando cómo hace el No, surco, cómo nada. mira qué siembra. ¿Sí? Usted está pensando en su trabajo. ¿Sí? Entonces, acá la mano Ujú. esclava en Grecia, por ejemplo, va a permitir que personas se cree la filosofía misma. Es decir, ¿que Aristóteles tenía esclavos? Claro. ¿Que Platón tenía esclavos? Claro. ¿Sí? Si así ellos no tuviesen tenido esclavos, no hubiesen pensado lo que pensaron. Y ojo con esto porque no quiero decir Ok. pues, que los manes sean unos esclavistas y que sean malvados, ni nada de eso, y que lo que pensaron pues ahora no tenga un peso importante para la historia, sino sin que, a lo que me refiero es que ellos sin sus esclavos nunca se hubiesen podido pensar lo que se pensaron, ¿sí? Porque es que nosotros necesitamos comer, sí o sí, y eso se necesita de una producción, ¿sí? Gilberto, ¿qué hace? Voy a ponerte tu ejemplo. Gilberto, ¿qué hace para comer?
no, pues él está en el ejército, eso es un trabajo, entonces él tiene que cumplir un horario, etcétera, etcétera. Es un trabajo remunerado en el cual le permite comer para poder sobrevivir, ¿sí? El filósofo en este caso, que tenía sus esclavos, los cuales no se les daba una buena remuneración, solo el mínimo para vivir, le permite al filósofo vivir. Vivir en unas condiciones muy buenas, por un lado, que le permitieron filosofar. Entonces, el filósofo y la filosofía existe netamente porque existe una esclavitud. O sea que Preguntan ahorita por los eso. únicos que podrían filosofar Interesante. son la gente que no sé, no hace nada, no se dedica a nada. O es, ¿Cómo así, no Val? porque sería posible, no sé, digamos, resolver problemas actuales, cosas que aún no se hayan descubierto. Se podría, se podría concluir que, pues por la mano de obra, lo que decíamos ahorita, que la gente vive con lo mínimo y trabaja y llega a dormir y solo piensa al otro día en levantarse a trabajar. No se podría producir el mismo nivel de conocimiento. Y ahí está, sí, Valentina, exactamente. Por eso hay unas becas que te prohíben a ti trabajar, ¿sí? Entonces, no te vas a ir una beca, no sé, a España, un ejemplo. Te vamos a dar la manutención, te vamos a dar lo suficiente para que vivas, pero tienes que sacar tu tesis, ¿sí? Entonces, te dan a ti el dinero, tú no tienes que trabajar, simplemente te tienes que poner y a sentarte a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y tú no tienes que trabajar. Esas son las becas remuneradas, pensándolo en el conocimiento mismo. Eso es, Sí, sí hay varios lugares donde pasa eso, pero Bien. sí hay muchos lugares, hay muchas becas donde pasan eso, pero obviamente la manutención que te van a dar a ti es solo para que vivas, ¿sí? No es para que le envíes plata a tu familia, no es para que te vayas de rumba, bueno, de pronto sí te alcanza para eso un poquito, un poquito. pero, no, pero no lo suficiente, ¿sí? Pero hay becas donde te prohíben trabajar. Si te ven trabajando, te quitan la beca. Porque ese es tiempo muerto que dejas de utilizar para el ejercicio académico. Pero en ese orden de así, Valentina, si uno se dedicara netamente a estudiar, la producción académica sería mucho más elevada. Por eso, y vamos a ponerlo en términos muy concretos, los cubanos tienen muy buena medicina, porque como ellos les suplen la mayor cantidad de cosas de vida, pues ellos pueden producir mucho conocimiento en la medicina. Qué duro. Entonces aquí no se podría porque digamos hay muchas personas que trabajan y estudian. O sea, aquí ¿No? no se puede estudiar si uno no trabaja. ¿Cómo hacen? ¿Sí? Yo hago tesis, por ejemplo. A veces hago unas tesis, me pagan por hacer tesis. ¿Sí? ¿Qué? Entonces, que es muy malo, efectivamente, porque no se está produciendo conocimiento. Si no eh, simplemente... y es porque las personas tienen ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces estudian, trabajan y no pueden, entonces mandan a hacer la tesis. Y no Pues se este produce fue. conocimiento. Pero son por las condiciones. Pero bueno, no nos vayamos tan allá. ¿Ok? Vamos por ese lado, ¿listo? Entonces, esa es la importancia de la esclavitud en Egipto, pero en Egipto, perdón, en Grecia, ¿sí? Y en la mayoría de lados, ¿no? O sea, en Egipto no hubiese podido ser la construcción de las pirámides sin base esclava. O sea, ¿quién se pone a hacer esa vaina? ¿Sí? ¿Habían hombres libres? Claro, sí, pero tocaba pagarle, Entonces son estaban hombres libres, tocaba filosofando. pagarle, ¿sí? Y es que crearme a mí, por ejemplo, la, la muralla china que vemos acá al fondo, pues eso parte de una mano esclava, ¿sí? Que es forzada a trabajar, no remunerada para hacer este tipo de arquitectura que es gigantesca. Entonces, los grandes logros, la mayoría de logros que van a surgir de estas civilizaciones antiguas son parte fundamental de su mano esclava. No se puede pensar eso sin una mano esclava. ¿Listo? Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, para ir como afianzando temas, ¿sí? En la época colonial, que es ese periodo que va mucho más allá del
de esa civilización, de las civilizaciones antiguas que nosotros tenemos, o que encontramos más bien en Europa, es que acá nosotros tenemos un problema de carácter temporal. ¿Cuál es ese problema? Que las civilizaciones antiguas en Europa son de un tiempo y las civilizaciones antiguas en América son de otro tiempo. ¿Sí? Aquí también se manejaba una mano de obra esclava, en su mayoría, en los pueblos incas y en los pueblos aztecas. ¿Sí? Cuando vienen los españoles, van a aumentar esa mano esclava, pero con una concepción distinta. ¿Cuál va a ser esa concepción distinta? Por un lado, en la esclavitud de las civilizaciones antiguas en Europa, habían hombres libres y hombres no libres. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Sí? Entonces, Edilberto es un esclavista y Patricia es una esclava. ¿Sí? Patricia es una mujer, Edilberto es un hombre. ¿Sí? Los dos son humanos, partiendo de ahí. ¿Cuál es la diferencia de este esclavismo en Europa y el proceso de esclavitud en América? Que por un lado, Edilberto tiene como esclava a Patricia, pero es que Patricia no es humana. Patricia es todo menos humana. Porque cuando llegan los españoles, con el ejercicio religioso de la cultura occidental cristiana, pues ellos van a decir, estos manes no son hombres, son animales, ¿sí? Y como son animales, se le atribuye el proceso, se le atribuye la propiedad privada hacia esos animales porque los ven en inferioridad. Rolfo, pero esto del esclavista, ¿quién era? ¿Va necesariamente relacionado con el color de piel o van Sí, como, no por sé, un lado, el familias? español, que de por sí que es blanco por una serie de fenómenos de evolución en su Sí. territorio, viene acá, ellos son cristianos, ojo, son europeos, dicen que nos encuentran, dicen que nos descubren, por un lado, ¿sí? Ellos dicen no son civilizados. ¿Quiénes son los civilizados? Los europeos, supuestamente, aunque hayan encontrado una ciudad, ¿dónde está Tenochtitlan? Que yo lo había puesto. Aunque hayan encontrado una ciudad mucho más grande que las europeas, Tenochtitlan, que es la que vemos acá al fondo, en México, ellos van a decir, ellos no son civilizados, los civilizados somos nosotros, los que creemos en Dios, en un único Dios, ellos que creen en el Dios Sol, eso es falso, no son civilizados, y eso les permitió generar un escalonamiento social, para poder esclavizar a estas personas. Entonces, ellos van a decir, es que estas personas no son ni siquiera hombres, son animales. Mire cómo matan a otra persona, mire cómo no sé qué, ¿sí? Mire cómo le sacan el corazón para darle tributo al dios Sol. Se van a decir, esas personas son animales. Entonces van a hacer un ejercicio de esclavitud diciendo que estas personas no tienen alma. Y la religión cristiana en su mayoría se basa en el ejercicio del alma. Al basarse en el fundamento del alma, una persona que no tenga alma en la religión cristiana, ¿qué es? Pues no es humano, no es. No es nada, es un animal. Entonces, según la religión cristiana, ¿los animales no tienen alma? Pues yo no conozco No, tanto de las discusiones que he tenido, no tienen alma. Un perro no tiene alma. Ok. Ahora sí, ok, así toda asustada, ok. Entonces, en esta religión, que es preponderante en Europa y que pues va a ser inmersa en nuestra cultura, el alma es lo fundamental. Porque es que lo que sube al cielo no es tu cuerpo, es tu alma. Y al ver a estas personas sin alma, se les dio la condición de esclavos. Porque esto va a ser fundamental, ojo, porque como estas personas no tienen almas, no son hombres, ¿sí? Y la esclavitud se va a acabar 1000 años antes en Europa, porque todos somos hijos de Dios. En Europa todos tienen alma. En América, muy pocos. Entonces, en América,
digamos, en Europa, como todos tienen alma, todos son hijos de Dios, por un lado, entonces no puede haber un hombre dueño de otro hombre. ¿Quién es el dueño de todos? Dios. Pero estos manes llegan acá, como estos manes no tienen alma, pues ellos sí se les va a permitir ser dueño de estas personas que van a explotar más adelante. ¿Listo? No sé si tengan preguntas frente a eso. Es que acá las concepciones son distintas para que vayamos, porque la esclavitud no es lo mismo. No podemos pensar que la esclavitud de las civilizaciones antiguas es la misma esclavitud de la colonia. Rápidamente Sí, recordarles, estaba confundiendo eso. Señor, voy a enviarles aquí. ¿Alberto, tu pregunta? Profe, tengo una pregunta. Sí, lo que pasa es que yo pensaba... Sigue, Alberto. Alguien más está Y yo ahorita Bueno, lo que Andrea. pasa es que yo pensaba que básicamente la esclavitud, cuando había llegado a nuestro territorio, digámoslo así, cuando los españoles la trajeron, había empezado básicamente, pues sí, por lo que dice el profe, pero que había empezado era en África, básicamente por el color de piel y pues sí, por lo de que no tenían ese tipo de conocimiento sobre Dios, ¿sí? Pero no me imaginaba, o sea, pensaba que básicamente la esclavitud se había formado era por eso y por el color de piel, pues. no También necesariamente. lo Lo que pasa es que el relacionamos. color de piel acá se va a volver fundamental porque va a haber una supremacía racial, pero es que la mano de obra negra es impresionante. Esos manes son incansables. Ok. Rápidamente, Andrea, Sí, tu que nos van a pregunta. decir. Andrea. No, era casi parecida a la que hizo el compañero de Edilberto. Ah, ok. No, sí, todos. Pues yo también lo relacionaba a eso. Yo dije, pues el color Sí. de piel, sangre azul se creen ellos, pero No, no sabía el tema de... sí, pero ojo que las esclavitudes son distintas, ¿no? Son Sí, a eso distintas es a lo porque en que la yo me edad refiero, antigua, porque es que en la edad antigua aún no, hasta solo finales de la caída del Imperio Romano es que se crea el cristianismo, ¿no? Antes no existía el cristianismo. ¿Listo? Entonces esa esclavitud va a ser distinta a la de la colonia porque ahí ya existía Dios como nosotros lo conocemos. El Dios Ok. cristiano, entonces por eso va a cambiar. Listo. Muchas gracias, Rodolfo. A ti, Valentina, a todos. Gracias, chicos, por sus participaciones, a todos. A los que encienden la cámara, gracias. Gracias. hasta Luis mañana. Alberto, Andrea. Vale, que Hasta luego. descansen. Piensen sobre los esclavos. Chao. Bye. Chao, profe. ¿Soy un Chao, esclavo Valentina. moderno? Sí. Todos somos esclavos. Chao. Chao.